Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aunque empezamos bastante tarde, y es por culpa de Carlitos, que lo tengo acá enfrente mío, casi hacemos el programa y no en vivo, sino entre él y yo. Pero sin interrupción hasta el final del programa vamos a seguir estudiando en el noveno coro que estamos ahora a partir del versículo 65 al 72 del Salmo 119. Mire, ¿sabe qué? Me decía una hermana, no una, muchas hermanas, hermanos en general, que me han hablado acerca de este estudio del Salmo 119. Hay algunos que están todavía un poquito atrasados, están todavía con el estudio anterior que se hizo. El estudio anterior que se hizo, y de paso también para aquellos que están oyendo ahora y quizás no lo sepan, el anterior fue del libro de Apocalipsis. Fueron las profecías de los últimos tiempos. Y fue de gran bendición. Entonces algunos están todavía queriendo ponerse al día. Pero aquellos que están estudiando el Salmo 119 aquí con nosotros de lunes a viernes, me expresan, me dicen que cada vez tienen más hambre de la palabra. Mire, yo les dije que es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer con esto, aquí en esta iglesia, y todos aquellos que tienen una conexión con esta iglesia, asociados aquí, de alguna manera nos acompañan, somos hermanos en Cristo, viven en otros lugares, en otros países, pero que nos acompañan junto con nosotros para estudiar la Biblia. Y también varios lugares me expresan esta misma cosa. Es lo que yo les había dicho en la predicación el otro día, es que el Espíritu Santo me ha dirigido para que se estudie este salmo, y el Espíritu, me cuesta poder expresarlo, pero con palabras. El Espíritu Santo, básicamente, Él está queriendo decir, yo estoy dispuesto a poder poner y energizar e infundir amor por la Biblia a aquellos que estén dispuestos a hacer este estudio. Entonces, si usted sabe en lo más profundo de su corazón, usted es sincero, honesto, y sabe que usted está flojo, vamos a decir, que está un poco frío en lo que es el estudio de la palabra de Dios, la dedicación a las cosas del Señor, es porque está faltando palabra en su vida. Ese es el motivo. Siempre que el creyente se desvía, cuando uno dice se desvió, se descarrió, ¿en qué es que se desvió y que se descarrió? No es tanto en sí en que se fue al mundo o está participando en las cosas del mundo. Esa es una consecuencia. El problema ha sido que de alguna manera se ha desviado su corazón de las Escrituras. Exactamente es eso. Y eso es lo que nosotros vemos y aprendemos también en todos estos textos y ahora en este noveno coro que vamos a ver hoy. Es un desvío, así sea el más mínimo, pero el Espíritu Santo, Él nota que hay un desvío en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra. Entonces, nosotros hacemos nuestras percepciones, nuestros proyectos, nuestros planes. Hay conceptos aún, ¿no?,
que tenemos en nuestra mente y que los proyectamos, algo similar, algo que estábamos hablando con Carlitos antes, cuando tenemos ciertos pensamientos, ciertos conceptos, y los tomamos estos conceptos que los hemos aprendido en realidad del mundo, pero no nos percatamos que esos conceptos los hemos tomado, prestado del mundo y pensamos que están bien. Nosotros pensamos que tomar estos conceptos o estas ideas o estas analogías del mundo, pensando que esto ahora lo aplico al Señor, esto lo puedo tomar prestado del mundo y lo aplico a las cosas del Señor, a mi servicio al Señor. Esto es porque hay un desvío de la Biblia, sencillo, simple. No hay un conocimiento bíblico, no se está persistiendo en el crecimiento, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso el Señor en su palabra dice, si hay alguien que se ha de jactar, de gloriar en algo, gloríese de que me conoce y de que me entiende. Escuche. Entonces el Señor está queriendo que le conozcamos y que le entendamos. Mire qué cosa, esto es un anhelo que tengo. Quiero entender al Señor. Y esto es algo que se lo pido. Es como uno siente lo que yo siento, que uno es tan pequeño, tan insignificante, el Señor tan grande, tan inmenso, tan alto, tan elevados y sublimes son sus caminos, que siento que yo jamás, de ninguna manera, puedo alcanzarlos. Entonces me siento la necesidad de constantemente estar pidiéndole al Señor, enséñame tus caminos. Esto es lo que vemos en este salmo con el salmista. Fuera David o hubiera sido otro. Pero lo que este salmista expresa es una búsqueda y un anhelo a depender del Señor constantemente. Este salmo, por supuesto, que ilustra al Mesías completamente, ¿sí? Por momentos vemos al Mesías, ubicándose en la posición del hombre como su representante, identificándose con todas estas necesidades del hombre. Y con la necesidad de guardar los mandamientos, de guardar la palabra, de estar en el camino. Y si el Señor Jesús tuvo necesidad de buscar la Biblia, de entender la palabra de Dios, de conocer los mandamientos del Señor, ¿qué le queda a usted y a mí? Por eso es que cuando uno ve un desvío en la palabra de Dios, sabemos que esto va a acarrear todo tipo de situaciones en la vida de ese creyente. Olvídese de aquel que no conoce a Cristo todavía. Bueno, pero el que ya conoce al Señor Jesucristo, lo conoce, es salvo, nacido de nuevo, gloria a Dios. El nombre fue anotado en el libro de la vida. Bien, pero después viene toda una vida con Cristo. Viene toda una vida con el Señor y es por el conocimiento de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no está la presencia del Señor, no hay adoración. Le adoramos porque le conocemos, le amamos porque le conocemos, le servimos porque le conocemos. Y sin el conocimiento del Señor, no podemos alabarle, no podemos adorarle, no podemos sentir su presencia, no hay nada allí. No vamos a servir a aquel a quien no conocemos realmente. Y esto es lo que expresa este salmo aquí. En el versículo 65, desde donde vamos a seguir hoy, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vea esto. Vemos una bendición, vemos una bondad, una gracia de parte del Señor para con nosotros, conforme a la palabra. El autor de este salmo se refiere a él mismo como tu siervo, familiar a este término de David. Por eso, como había dicho en el otro programa, es posible, o por lo menos hay mayor inclinación, que hubiera sido David el que escribió este salmo. La fidelidad a la palabra es la que asegura todas las bendiciones del Señor. Estar adherido, estar pegado a la palabra de Dios. En otro texto dice apegado a sus mandamientos. Vea cuán cerca el Espíritu Santo de Dios nos expresa que nosotros debemos estar a la palabra, adherido. Amén.
es pegado junto a la palabra. Y de esta manera es que las bendiciones vienen. Nosotros no podemos querer las bendiciones y entonces la Biblia no. Es que es imposible. No hay forma. Estas bendiciones vemos, dice, el bien, la bondad, o lo que tú has hecho conmigo, con tu siervo, conforme a tu palabra. El Señor, Dios Todopoderoso, no puede honrar nada más que no sea su palabra, lo que esté dentro de su palabra. Y esta estrofa enfatiza el argumento del Salmo, que las escrituras inspiradas por Dios hacen sabio al hombre para salvación, para santificación, para enseñar, para redarguir, para producir el fruto del Espíritu, para energizar, para animar, para dar paz, para exhortar, para corregir, para disciplinar, para lavar, para hacer todas estas cosas. ¿Cómo serán hechas? Si el creyente no abre la Biblia, ¿cómo serán hechas? Si el creyente no se dispone a un estudio serio, diario de la palabra de Dios, es que no veo cómo. No digo que no vaya a recibir ninguna bendición de Dios. Bueno, recibió la bendición más grande de todas, la salvación, pero luego serán salpicadas alguna que otra bendición, pero no podremos tener toda bendición. El Señor nos ha dado con Cristo todas las cosas. Entonces, tenemos la salvación, pero todavía no entendemos, no conocemos todos los aspectos de esta salvación. Y esta salvación está en la persona de Cristo, está en quien Él es, lo que Él ha hecho. Por lo tanto, nosotros tenemos este regalo, la vida eterna. Decimos, tengo vida eterna, ya está. Bueno, sí, pero necesitamos nosotros conocer esto que nos ha sido dado. El regalo que nos ha sido dado es nuestro, pero no lo conocemos. No sabemos cómo usarlo. No sabemos para qué sirve. No sabemos cómo poder obtener todos los beneficios de este regalo que nos ha sido dado. La salvación, la persona de Cristo. Decimos, bueno, ya tengo el regalo, entonces ya con eso terminó. Y no terminó. Empieza. Es que ahí empieza. Entonces el peligro es perder aquello que hemos recibido por no conocerlo. Por otro lado, el que habla aquí es siempre el Mesías. Él habla de él mismo y él habla por su pueblo. En el 66 sigue diciendo, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Gloria a Dios. Constantemente tenemos la palabra enséñame. Estas son las palabras del Mesías también. Si el Mesías, este es un clamor de Cristo, el Señor Jesucristo, Él pedía, Él clamaba a Dios, su Padre, para que le enseñe el buen sentido y la sabiduría. Oh, cuánto hace falta esto en la iglesia. Cuántos problemas serían resueltos si los creyentes tuvieran buen sentido. Hoy en día le falta este buen sentido a los pastores. Tú le haces una pregunta a un pastor, tú le consultas a algún pastor y lo que menos te da es una respuesta con buen sentido y sabiduría. Este pasaje ilustra otra petición al Espíritu Santo que nos enseñe Él personalmente. Ya había dicho dos cosas necesarias. Necesitamos que maestros nos enseñen la palabra del Señor. El Señor ya lo instituyó así. Por eso Él dijo que Él ha llamado y Él ha puesto, Él ha designado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para poder llegar todos a la unidad de la fe. Pero también nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él nos enseñe personalmente. Amén. No a través de emisarios siempre. También nosotros recibimos la enseñanza de otros, y yo constantemente recibo la enseñanza de otros, pero al mismo tiempo le pido, Señor, enséñame tú personalmente. Confírmame tú estas enseñanzas, que yo pueda verlas en la Biblia.
De acuerdo a la Biblia, inmediatamente tras la conversión, la inteligencia aumenta instantáneamente. Esto uno lo ve en un creyente, pero es instantáneo. Mire, un verdadero convertido. Yo lo veo con personas que se convierten al Señor de en serio, Y instantáneamente uno ve que esa persona es más inteligente. De repente. Inclusive está comprobado. Está comprobado que dice que los niños, los creyentes cristianos, en la escuela, en todo, más inteligentes son. ¿Sabe esto? Hay una inteligencia espiritual, hay una capacidad espiritual que antes no estaba. Esa capacidad estaba neutralizada, estaba muerta, no había nada allí. Al ser despertado espiritualmente, todos los sentidos son despertados y esa persona empieza a ser lo que siempre debió ser, un creyente. Entonces, la inteligencia tras la conversión aumenta considerablemente y al comenzar a tener una confraternidad con el Señor, después de disfrutar el crecimiento espiritual, un crecimiento que solamente va a venir por una fidelidad y una adherencia a la palabra de Dios, el buen sentido, como dice aquí en el versículo, y la sabiduría crecen ampliamente. Ahí uno empieza a notar que las decisiones que uno toma, que las elecciones que uno hace, que las cosas que uno escoge, que los caminos a los que uno va, que el rumbo que toma la vida es en el buen sentido y en la sabiduría, no en el buen sentido conforme a lo que a mí me parece, no en una sabiduría mundana, no en una sabiduría tomada prestada del mundo de la filosofía ni nada de eso, sino que es el buen sentido y la sabiduría que está dentro de las páginas de la Biblia. Entendamos esto. Ese es el buen sentido. Viste que uno dice sentido común. ¿Tiene, no tiene sentido común? Bueno, el creyente que conoce las Escrituras tiene sentido común. Tú lo puedes ubicar a un verdadero creyente que conoce la Biblia en cualquier punto en el planeta Tierra y se va a saber conducir. En cualquier cultura, en cualquier lugar donde tú pongas un verdadero creyente, las decisiones, cómo él se mueva, porque hay una inteligencia espiritual y el Espíritu Santo de Dios, su maestro, le guía, le dirige, le enseña, le habla. Por lo tanto, ese creyente se sabe dirigir, tiene buen sentido, tiene sabiduría, cuándo hablar, cuándo no, qué decir, qué no decir, hasta dónde. A veces con sarcasmo, a veces con fuerza, a veces con ternura. Es muy, pero muy importante esto. Empieza a tomar las características de Cristo, porque el Espíritu Santo lo que quiere formar en ese creyente es la característica de Cristo, como un hombre perfecto, dice. ¿A la estatura de quién? ¿Del pastor de la iglesia? No. ¿A la estatura del apóstol? No. A la estatura de Cristo. Esa es la estatura, La estatura es un nivel. La estatura habla de una altura, de un grado. A ese grado es donde el Espíritu Santo... Por supuesto que no vamos a convertirnos en Cristo y en un Dios, como dicen los mormones. No es ese el punto, no. Sino que a un hombre perfecto, que no tiene de qué avergonzarse. Y este salmo también habla de esto, habla de no avergonzarse. No seremos avergonzados. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido sostenidos por la palabra, estamos agarrados a la palabra de tal manera que pueda el mundo querer avergonzarnos, pueda querer la iglesia apóstata avergonzarnos, pero no será así, por lo menos en nuestro sentir, no seremos avergonzados. Gloria sea el nombre del Señor. Uno va alcanzando esa estatura, uno va creciendo. Por eso la Biblia dice crecer, ¿en qué? En la gracia, la bondad de Dios y el conocimiento de Cristo. De eso se trata la vida del creyente,
De eso se trata el ir a la iglesia. El ir a la iglesia no es un espectáculo, no es un show, no es diversión. Ir a la iglesia es crecer un poquito más. A veces lo digo así en la iglesia, en los cultos, digo, bueno, Señor, te pido que hoy, al salir de aquí, hayamos podido crecer un poquito más en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. De eso se trata todo. Buen sentido y sabiduría es lo que nosotros necesitamos. Aquí el salmista le pide al Señor que le enseñe. ¿Le pide usted eso al Señor? No, ¿qué le pide al Señor? Bueno, usted aquí ve en todo este salmo, léalo una y otra vez. Yo después lo voy a leer completo, porque quiero hacer unas marcas allí de todos estos verbos que son continuamente repetidos, estas palabras que son repetidas. Un deseo constante del salmista, no es algo que le pidió un día en un culto, en un momento de emoción, un llamado al altar, no, es algo constante. No alcanzo, no llego, quiero más, es una búsqueda que no termina. Gloria a Dios. Cuanto mayor es el estudio y el entendimiento de sus mandamientos, mayor es el buen sentido y la sabiduría. Por lo tanto, una constante lectura atenta, cuidadosa y meditación deben ser nuestra ocupación. No puedo, dicen, no tengo tiempo. Bueno, tiempo sí tiene. Si usted tiene tiempo para hacer ciertas otras cosas que no tienen nada que ver con la situación laboral, no tengo tiempo porque trabajo mucho. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor ha sido muy sabio en la cantidad de tiempo que Él nos dio. Si Él nos dio 24 horas, yo creo que el Señor no nos ha dado ni más ni menos del tiempo que nosotros necesitamos tener en un día. Si el Señor Él hubiera sido injusto, en el que el tiempo hubieran sido solo 8 horas y un día fueran 8 horas. Bueno, 8 horas hay que trabajar y no hay tiempo ni para dormir. Terminó el día. Pero el Señor nos dio 24 y el Señor nos dio 24 con un motivo, con una razón que Él sabe. Y Él sabe que dentro de ese tiempo, tenemos el tiempo para hacer todas las cosas que necesitemos hacer, pero que de ese tiempo tenemos que darle al Señor, porque ese tiempo nos lo está dando el Señor. Usted se despertó hoy porque el Señor quiso, punto. Él quiso. A Él le plació que se despierte. Por lo tanto, un agradecimiento al Señor, amén, por este día, por todas las cosas. Uno demostrarle al Señor que realmente, estoy hablando creyentes aquí, no estoy hablando al que no conoce al Señor, no le interesa nada de la Biblia. La Biblia empieza a querer crecer, es como algo que el Espíritu Santo pone allí, un deseo y también un sentimiento de falta, porque a pesar de uno haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, soy salvo, pero automáticamente el Espíritu Santo ahora está ahí, antes no estaba, ayer no estaba, ahora está. Estamos hablando de una diferencia astronómica. Y el Espíritu Santo ahí va haciendo notar, soy cristiano, soy creyente, yo ahora. Oh, gloria a Dios, hay un gozo inmenso. Pero al mismo tiempo está poniendo una falta. Te falta, no sabes, no conoces. Busca. Tienes que aprender. Tienes que aprender. El Espíritu Santo va poniendo ese deseo que nos lleva a buscarle y a buscarle intensamente. Como se dijo, todo creyente debe poner de lado un tiempo cada día para el estudio de la palabra. No existe una ocupación más provechosa. Esto no significa no trabajo más, no limpio la casa, no cocino, y entonces me pongo todo el día con la Biblia. Bueno, ¿sí? Yo estaría feliz así. Pero sabemos que
eso no es posible en esa capacidad. A veces hay momentos en los cuales nos es posible. Hay momentos en los cuales yo creo que sería mucho más provechoso, en vez de quizás tomar una vacación, tomar una vacación para meterse más en la Biblia. Yo pienso que sería extraordinario. Aquel que toma una vacación, me voy a tomar una vacación porque yo quiero profundizar más en las Escrituras y en las cosas del Señor. Sería fantástico, yo creo que sí. Es algo personal de todas maneras. Pero sí el Señor espera que le dediquemos un tiempo a su palabra, y con esto es lo mismo, dedicarle tiempo al Señor, a nuestra devoción al Señor. Gloria a Dios. A nuestra relación con el Señor. Y es que la relación nuestra con el Señor no puede crecer si no es por la oración y por la palabra de Dios. Estamos hablando de una relación con el Señor, de un conocimiento de Cristo. El versículo 67 sigue diciendo: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Algunos no comprenden este pasaje y otras escrituras similares así al Mesías, porque claro, decimos, pero ¿cómo? Esta escritura también presenta al Mesías, como mayormente los Salmos. Sí, también presenta al Mesías, pero ¿cómo es posible? Él nunca se descarrió. ¿Cómo puedan ser estas las palabras del Mesías? Quiero explicarle cómo es que estas palabras puedan ser las palabras del Mesías cuando leemos estos textos y pensamos, bueno, ¿de quién habla esto? ¿Está hablando el salmista? Quien haya sido David. Sí, claro que está hablando del salmista. Pero estos salmos también presentan a Cristo. Y decimos, Cristo nunca se descarrió. No, jamás se descarrió. Pero es cuando Él, como nuestro sumo sacerdote, se pone en la posición de aquel por el cual Él está haciendo mediación, al cual Él representa. Usted se acuerda que los profetas antiguos, como Isaías, por ejemplo, como Jeremías, los profetas antiguos, cuando ellos oraban, cuando ellos buscaban el rostro del Señor, Moisés mismo, que no se lo conoce en ese tiempo como profeta, pero es lo que era, él era un profeta. Ellos se incluían en las peticiones. Ellos no decían, el pueblo pecador y yo no. Pueblo de labios inmundos y yo no. No, ellos jamás se excluían de la situación moral decaída del pueblo, sino que ellos también se incluían en esa condición, en esa situación. Aunque ellos estuvieran viviendo para el Señor de manera justa y santa, pero reconociendo que ellos también son pecadores. En este caso, el Señor Jesucristo jamás pecó, pero como nuestro representante, nuestro hombre representante. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Algunos, como digo, no comprenden el pasaje, pero porque Cristo nunca fue descarriado, pero al mismo tiempo aplica a Él. Una vez más, Él habla como representante de su pueblo. Y esto se ve especialmente en los versículos 67 y 71. Estos dos versículos ilustran los oficios de nuestro Señor como la ofrenda por el pecado y la ofrenda de paz. Capítulos 4 al 8 de Levítico. El Señor Jesús, Él toma los pecados de su pueblo sobre Él mismo y les transfiere la perfección que le pertenece solo a Él. Por lo tanto, Él hace suyos nuestros defectos. Como un verdadero sacerdote y abogado, Él se presenta a Él mismo como el culpable y al mismo tiempo Él nos acredita con la perfección de la obediencia que solo Él personalmente rindió a la palabra de Dios. Vea esto, extraordinario. Esta es la justificación por la fe. Uno diría que en el holocausto Cristo nos da su perfección. En la ofrenda por el pecado,
Él carga nuestro pecado sobre Él mismo, Él lleva el pecado sobre Él mismo y sufre la penalidad del pecado además. Cuando esto es hecho, la paz de Dios es establecida una vez más, por lo que es celebrada la ofrenda de paz, la cual todo creyente puede disfrutar como una fiesta, y es una fiesta, porque ahora hay paz. La ofrenda por el pecado ha quitado el pecado, ha removido el pecado, la comunión con Dios es restablecida y tal presenta una razón para el regocijo. Ahora hay paz. En el texto tenemos la palabra humillado. Dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Es decir, en un momento hubo una humillación. Ese ser humillado, en inglés utiliza la palabra afligido. En realidad la palabra humillado en el texto original quiere decir oprimido. Esta opresión, esta humillación, esta aflicción, el motivo de esto es estar descarriado. ¿De qué? De la palabra. Escuche, estamos hablando de algo serio. Estar descarriado de la palabra. Nuestro corazón no está en la palabra. Nuestras ideas no son conformadas en cuanto a la palabra. No estamos siendo sostenidos por la palabra, enseñados por la palabra, porque ese interés está muy escaso allí, es muy pobre, es mínimo o ninguno. Soy un cristiano, punto. Escuche esto, porque esto es lo que abunda, Esto es la situación, y esa es la situación también aquí en esta iglesia, sí, el Centro Cristiano. Un deseo, la verdad que muy esporádico, muy débil en cuanto a la palabra. Y dice, ¿y por qué decís eso, Karina? ¿No te parece que estás exagerando? ¿Por qué dices eso? Bueno, digo eso porque si no el lugar estaría lleno. Ahora estaría el estudio acá lleno de gente. La gente estaría buscando la palabra desesperadamente y no hay desesperación por la palabra. No hay. Mire, estoy recibiendo todos los días mensajes, notas de hermanos, hermanas en otros países y de aquí del Centro Cristiano. Si es que algún hermano alguna vez dice, ay hermanita, qué lindo la radio, qué linda la predicación allá, el hermano, el pastor Marcelo, eso que... No hay comentario ninguno. Me llama la atención, ¿cierto, Carlos? Me llama la atención poderosamente. Escucho de aquí, escucho de allí, escucho de Colombia, escucho de México, escucho de Perú, gente que conozco en diferentes lados, hasta de Brasil, escucho, que no entienden el español mucho, hasta de Brasil. Ven los cultos, los mensajes y oyen la radio. Oyen la radio en Rusia, oyen la radio en Alemania, oyen la radio, oh bendito Señor, no sé ni en cuántos países, ya no tengo la lista aquí, son muchos. Y digo, pero nosotros estamos aquí, ¿dónde están los hermanos de aquí? Un mensaje por lo menos al día, uno, de los de aquí de la iglesia nuestra, estoy hablando, los amo hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. Y me llaman, hermanita, venga a predicar. Una hermanita, que el Señor la bendiga. Una hermanita de Perú. Me dice, hermanita, pastorita, me dice. Qué linda la hermanita. Pastorita, me dice. Mire, dice, pastorita, ya pude reunir 370 pastores para que venga a predicar. Hermanita, le digo, ¿usted hizo eso? ¿Usted solita? Sí, pastorita. 370 pastores usted pudo reunir. Sí, para que venga. ¿Cuándo va a venir? Le digo, hermana, le digo, usted ha hecho algo tremendo, le digo, la admiro. Usted ha hecho algo impresionante. Es muy difícil hacer esto. Evidentemente el Espíritu Santo la está ayudando. Gloria a Dios. Después me llaman de El Salvador, otra hermana, dice, va a poder venir entonces al Salvador, por allí a Santa Rosa de Lima.
Sí, hermanita, yo voy. Ay, hermana, que estamos muy preocupados. ¿Por qué está preocupada? Me lo escribió, lo tengo en un texto. Dice, estoy preocupada porque no sabemos cómo vamos a hacer para poder juntarle la ofrenda, pero queremos que venga porque nosotros estamos seguros que va a ser de gran bendición. Escuche eso. Escuche eso. Ay, hermanita, le digo, ¿cómo usted se va a preocupar por eso? Escuche eso. Desde el año pasado que me está escribiendo. Desde el año pasado que me está escribiendo para ir allí. Todavía no pude llegar. Entonces, vemos que hay una búsqueda y hermanos están queriendo, están pidiendo. Queremos de esa palabra. Bueno. Entonces el Espíritu Santo está poniendo en mí realmente un deseo por ir a estos lugares porque está habiendo hambre y sed de justicia. Hay algunos que se encuentran con una palabra que en realidad no querían oír, pero después dicen, no, sí, esto es lo que yo necesito. Y el Señor también humilla. Antes que fuera yo humillado, ¿por qué andaba humillado? ¿Por qué andaba oprimido? ¿Por qué andaba afligido? Porque me había descarriado de tu palabra. Pero ahora, Señor, yo quiero guardar tu palabra. Y no podemos guardar la palabra si no es a través de la fe en Cristo Jesús, quien guardó la palabra perfectamente. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, alabado sea su nombre. Por eso yo veo esta movilización que el Espíritu Santo está infundiendo en hermanos, en gente, en pastores, en otros países. Y aquí, hermanos, estamos dormidos a la palabra. Tenemos que reconocer, deberíamos estar corriendo al altar. Sí, corriendo al altar, diciéndole, Señor, estoy descarriado. Uno piensa en un descarriado y comúnmente piensa, bueno, si está descarriado debe ser uno que anda tomando y fumando y drogándose por ahí, que anda en inmoralidad. No necesariamente. Está descarriado dentro de la iglesia. Un montón de descarriados hay. Reconozca, dígale al Señor, Señor, yo, dice, descarriado andaba. O dígale al Señor, Señor, ando descarriado. ¿Por qué descarriado? Otra vez, a ver, quiero enfatizar en este pensamiento. Pensamos en descarriado, y ya se termina el programa, Carlos. Pensamos en descarriado y pensamos en realidad en otra capacidad. Bueno, ¿descarriado cómo? ¿Descarriado ando en el mundo? No. Descarriado, desviado de la palabra de Dios. Así sea un poco, nos estamos descarrilando, nos estamos saliendo de las vías, nos estamos saliendo de la palabra. Por eso aquí el salmista, con un gran deseo, mas ahora guardo tu palabra. Esto es todo por hoy, tengo que cortar ya, pero seguimos más porque hay mucho más, no he terminado. Le doy gloria a Dios. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas?
aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Ahora puedo ver mi condición, clamo a ti en desesperación, postrado a tus pies, te entrego mi ser. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Solo puedo decir quién soy yo. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es su gloria que ha llenado este lugar. Inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria
ventanas de los cielos se han abierto. Es su gloria que ha llenado este lugar. Lléname, tócame y sáname, Señor. Tu presencia inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria yo quiero más y más. Mi anhelo eres tú, Jesús. Solo tu amor llena mi ser. Levanta tus manos. Estás aquí. Y sáname, Señor, tu presencia inundando mi alma está. Y lléname, tócame y sáname, Señor, de tu gloria yo quiero más y más. Lléname, tócame y sáname, Señor, de tu gloria yo quiero más y más. De tu gloria yo quiero más y más. Oh, 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 oh. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida
sin darte nada. Entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti. Descansaré en ti. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién
oscura noche. Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti, oh mi Dios. Descansaré en ti. Descansaré en ti, aunque haya mil peligros a mi alrededor. Descansaré en ti, porque tú serás mi luz. Descansaré en ti. Descansaré en ti. Esta es la historia del Hijo de Dios muriendo en la cruz por mí, mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La muerte vencida está, cantaremos santo, santo, santo es el Señor. La novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor. La muerte vencida